segunda web del curso de Ética y Ciudadanía. Para los que están confundidos, de pronto esta es muy diferente al B-Learning. Esta es una web del curso, no se hace asistencia y tampoco se dan puntos adicionales por la asistencia, ya que el objetivo de esta web es explicar la guía de actividades y las temáticas de la unidad. Y a las personas que no asisten, después se les comparte, mejor dicho, a todos se les comparte después el enlace de grabación de esta web. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, para esta segunda web contamos con la colaboración de la profesora Eva María y del profesor Wilder Valderrama, que son tutores del curso, y mi persona, Andrea Paz. Antes de comenzar con la web, me gusta como leerles esta parte del reglamento estudiantil, el artículo 61, que es muy importante que lo tengan en cuenta, más ahora que ya salieron las notas de la fase 2. Esto tiene que ver con la revisión de los resultados de evaluación, el derecho que tiene el estudiante a solicitar al docente de su respectivo curso la revisión de los resultados de los procesos evaluativos. Entonces, el estudiante dispondrá de los 3 días calendarios siguientes a la publicación de su calificación para presentar su solicitud. En dado caso que tengan alguna inconformidad con la nota, tienen 3 días hábiles para poderle escribir a su tutor. Y asimismo, el docente contará con los 3 días calendario a partir de dicha solicitud para resolverla. Si se realiza la revisión y el estudiante sigue considerando inadecuada su calificación, puede solicitar una nueva revisión al director de curso, quien dispondrá también de 3 días calendario para realizar una recalificación que tendrá el carácter de decisión definitiva. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta y estén pendientes siempre de sus notas. Y tengan en cuenta también que en la parte superior izquierda del campus se encuentra la agenda de actividades y allí se encuentran las fechas y los plazos que tiene cada tutor para realizar la calificación. En este momento nos encontramos en la fase 3, ya hemos hecho la fase 1, que fue el quiz, la fase 2 de reflexión de las expresiones culturales, y estamos en la fase 3, que es la realización de una acción solidaria, que comenzó el día lunes 7 de junio y va hasta el domingo 18 de julio. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que se quieren lograr con esta actividad? Son promover los valores éticos y ciudadanos en el ámbito familiar, laboral, comunitario, desde la perspectiva de la Constitución Política de Colombia y de los derechos humanos. ¿Qué deben hacer? Lo primero que deben hacer para esta actividad. Para esta actividad, más que en ninguna otra, es muy importante que ustedes lean los documentos de la unidad 3, los revisen y los lean. En ella encontramos textos y también podcasts que son del programa de radio de la Red de Ética. Entonces tenemos La familia como agente de educación ética, un podcast de las generaciones de derecho, los mecanismos para la protección de los derechos humanos, periodismo, ética y posverdad, la ciudadanía en periódicos de Adela Cortina, ética en tiempos de crisis, 6 claves para aprender a convivir, y tenemos lo que es la participación política ciudadana en la era digital. Son 9 referencias bibliográficas que más adelante les voy a explicar lo que van a realizar. Bueno, el segundo paso que deben hacer es la acción solidaria. Entonces, vamos a ver, digamos, en palabras
más coloquiales, la acción solidaria es el apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Entonces es ese apoyo que se hace incondicional, sin esperar nada a cambio, sin esperar ningún tipo de remuneración. Esta acción solidaria está orientada a la promoción de los valores, de los derechos y de los deberes de los ciudadanos. Tengan en cuenta que no se promueve en este caso una acción solidaria que represente la entrega de donativos, ya sea en dinero o ya sea especie. Esa no es la intención de esta actividad. También es importante que tengan en cuenta, para que piensen bien cuál es la acción solidaria que van a realizar, que no es una acción solidaria la responsabilidad y deberes que debemos asumir como padres, como hijos, como empleados, como vecinos, empleadores o como miembros de una comunidad o ciudadanos. O sea, las responsabilidades que ustedes tienen como padres o dentro de su trabajo no las pueden incluir dentro de su acción solidaria. Hay estudiantes que a veces presentan propuestas de acciones solidarias con sus hijos, enseñándoles, no sé, alguna temática, algo del colegio, y entonces eso no es una acción solidaria porque hace parte de su responsabilidad como padres. O, por ejemplo, hay estudiantes que trabajan en el área de salud, digamos que son enfermeras, enfermeros, y presentan su acción solidaria como, ayudando a cuidar a algún enfermo. Y eso no es una acción solidaria porque eso es parte de su trabajo y reciben una remuneración, un pago por su trabajo. Entonces tengan en cuenta esa parte. Esta acción solidaria debe estar al alcance de ustedes, debe ser viable, debe ser factible de realizar, teniendo en cuenta que ustedes son estudiantes universitarios, entonces no se les está pidiendo nada difícil, nada que los exponga, sino cosas sencillas. Voy a revisar algunas preguntas. Aquí me escriben que los que estuvieron aquí el día 17, sí, esta es una repetición de la web que hubo el 17, que fue para el aula A, y esta es una repetición de la web para los del aula B. Ya que son muchos estudiantes, decidimos hacer dos. Entonces sí, es la misma web. Bueno, aquí les coloqué algunos ejemplos sencillos, solamente no quiere decir que ustedes van a hacer lo que está allí, exactamente lo que les estoy mostrando, lo que les voy a decir, sino que son ejemplos para que ustedes los tengan en cuenta y se puedan guiar para realizar su acción solidaria. Entonces, ustedes pueden realizar acciones solidarias teniendo en cuenta, digamos, el medio ambiente, por ejemplo, limpiar un parque, limpiar áreas comunes, plantar un árbol, algo muy sencillo como por ejemplo con los ancianitos, con las personas de la tercera edad, ustedes pueden colaborarle, digamos, enseñarles cómo manejar un celular, una tablet para comunicarse con sus seres queridos. Entonces, cosas así muy sencillas. Pueden hacerlo también pensando en los animalitos. Muchos estaban confundidos y me han escrito porque en la guía de actividades dice que no se puede darle alimentación a perros. Lo que la guía de actividades se refiere es que no es válida la acción solidaria con los animalitos cuando es propio. Entonces, si tienen su mascota y le alimentan, entonces naturalmente eso no va a ser una acción solidaria porque eso es parte de su responsabilidad. Pero hay estudiantes que hacen acciones solidarias, digamos, dándole de comer a varios perritos en el parque, en el barrio. Entonces esa sí es válida como una acción solidaria. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque me han hecho varios esa pregunta. Si ustedes desean,
Pueden hacer una acción solidaria también utilizando las redes sociales. Pueden grabar un video sobre algún tema en particular que ustedes sientan que es de algún interés social. Pueden valerse también de los recursos, de las referencias bibliográficas que hay en el curso. Pregunta. ¿Sí? Dime. ¿Cuenta como acción solidaria, digamos, que un vecino o algo así, digamos, le diga a uno que si le puede limpiar las matas o algo así, o digamos el frente o algo así? ¿Eso contaría como una acción solidaria? ¿Que tú le colabores a tu vecino? Sí. Sí, o sea, si tendrías que soportar muy bien la razón por la cual le colaboras a tu vecino. Digamos que si el vecino no puede porque está enfermo, bueno, tiene alguna situación, alguna condición especial por la cual él no puede hacerlo y tú le quieres colaborar, entonces sí cuenta como una acción solidaria. Y además teniendo en cuenta que no vas a recibir ningún pago por eso, ¿no? Entonces, Profe, en el chat hay unas muy buenas preguntas. Profe, muy bien. Y el tutor decía que si, digamos, uno ayudaba a una persona de la tercera edad, que era ya esto de la familia porque no estaban pendientes de ellos. O sea, igualmente no afecta en este punto, ya que digo que, digamos, en el cuidado de la casa, o sea, digamos, por decirlo así, no sé si me hice entender. Es el ámbito familiar con una acción solidaria. Por ejemplo, él decía, ustedes dicen que acción solidaria es cuidar a un abuelito, pero lo están confundiendo porque eso es casi de los hijos o de los abuelos, sí, es un tema familiar. Igualmente, lo meto acá en esto, de, digamos, ejemplo, limpiarle las matas. Digamos que aquella persona es una tercera edad, ¿no? Y tiene hijos, pues también sería parte de ellos, pero o sea, como le está pidiendo a uno el favor, o sea, no pasaría nada, o cómo lo argumentaría para que me valiera como acción solidaria. Bueno, sí se pueden hacer acciones solidarias con la familia, con el núcleo familiar, pero siempre y cuando no sean acciones de responsabilidad como hijo o como padre. Por ejemplo, cuidar a algún adulto mayor, alguien de la familia, el abuelito o el papá, eso ya es responsabilidad de nosotros como hijos, no es una acción solidaria, ¿ya? Pero sí puedes hacer una acción solidaria con tu familia, digamos, capacitándolos en algún tema. Por ejemplo, ahorita que estamos en el paro y todas esas cosas, por ejemplo, hacer una reunión, un video explicativo, unas carteleras, qué sé yo, explicándoles de la importancia del voto, un ejemplo, ¿ya? Entonces, cosas así sí te valen como acciones solidarias con la familia, pero no cosas que sean responsabilidad como hijos o como miembros de la familia. Y con respecto a lo de las maticas que me cuentas, o sea, como les digo, siempre y cuando se evidencie o se soporte que se colabora a esa persona porque tiene alguna condición especial, está enferma o sea adulto mayor, qué sé yo, entonces sí se le puede ayudar. Sí, sí es válida como acción solidaria, pero si es la mamá, si es la abuelita a la que tú le vas a ayudar a arreglar las matas, naturalmente no vale como acción solidaria porque pues es parte de tu ayuda como hijo. Profe, limpiar un parque, por ejemplo. Ok, gracias. Sí, limpiar un parque, sí, sí les vale, ya les había dicho, limpiar un parque, los que viven cerca de ríos o en el mar, sí pueden hacerlo, cosas que tengan que ver con el medio ambiente. Profe, hacer la labor de recoger un animalito, un perro y buscarle un hogar también cuenta como acción solidaria, ¿sí? Sí, también cuenta, sí. Bueno, profe, muy buenas tardes. Yo tengo una preguntita. Lo que pasa es que yo hago parte de una fundación de acá de la ciudad de Popayán. Me gustaría saber si yo podría hablar sobre ese tema. La fundación no recibe ninguna ayuda monetaria pues, del Estado, por decirlo así, ¿no? Solamente, por ejemplo, de lo que nosotros recojamos entre nosotros mismos, amigos, familiares y demás personas que nos quieran colaborar con esa acción. Bueno, las personas que trabajan en fundaciones, digamos que esas acciones solidarias, o sea, sí son acciones solidarias, pero para efectos de esta actividad
tendrías que soportarla muy bien para hacértela válida, ya que digamos es parte de tu trabajo. Tú trabajas en eso, independientemente que no haya, no se reciban dineros del Estado o de alguna entidad privada, sino que se reciben donaciones de personas o qué sé yo. Entonces, por ese lado no se la aceptaría. Entonces sí te invitarías como a pensar en algo más sencillo, algo que tú lo puedas hacer, que sea válido. Tutora, buenas tardes. Gracias. Bueno, la última, qué pena, vamos a dar la última pregunta y el resto les voy respondiendo en el chat, porque debemos darle paso también a los tutores para la explicación del tema, que es muy importante también que escuchen la explicación de las lecturas, ya que al final del semestre hay un quiz y se les va a preguntar de todas esas lecturas. Entonces sí es importante que ustedes tengan una idea general. Entonces, Tutora, buenas escucho la última pregunta. Yo quería preguntar, lo que pasa es que yo acá en el pueblo hay una casa del adulto mayor y pues por lo menos yo podría ir a pedir un permiso allá con las enfermeras y colaborarles ese día, pues sí, con el aseo de los abuelos, darles la comida y hacer un video, o sea, ¿eso cuenta como acción solidaria? Sí, claro, eso sí cuenta como acción solidaria porque es algo voluntario, no vas a recibir ninguna remuneración, pero pues tienes que tener cuidado también de que estamos en pandemia, entonces también hay que tener como esos cuidados. Entonces, sí, señora. Vale. Bueno, muchas gracias. Profe, vale, con gusto. Bueno, entonces voy a continuar, yo después les voy, o que me ayuden los tutores también a revisar el chat, o guarden sus preguntitas y al final también las contestamos. Bueno, entonces esas podrían ser algunos ejemplos de acciones solidarias. Es importante que ustedes participen a tiempo en el foro haciéndole esas preguntas al tutor. Entonces le escriben, profe, para el formato esté bien diligenciado. Por eso es importante que participen a tiempo en el foro, no el último día porque ya no va a dar tiempo de realimentarlas. ¿Qué deben hacer entonces? Deben socializar en el foro de discusión de qué trata la acción solidaria, como les decía, presentar los argumentos para justificarla y fundamentar por qué realmente se trata de una acción solidaria. Y deben responder en el foro, miren que esto es en el foro, compartir la acción solidaria, no el formato, sino solamente nombrarla, preguntar si es viable y justificarla. Y además responder estas preguntas que también se encuentran en la guía de actividades, que son qué valores cívicos y valores democráticos, derechos y deberes se promueven mediante la acción solidaria que ustedes están realizando. Entonces piensen bien qué acción solidaria van a hacer, que responda a estas preguntas, a quién beneficia esa acción solidaria y qué resultados o impactos se pueden obtener mediante dicha acción. Bueno, esta acción solidaria la van a entregar ustedes en un formato que lo encuentran en el entorno del aprendizaje, así como el formato que encontraron de la fase 2, pero de todas maneras, como algunos se confundieron, les coloqué aquí un pantallazo, entonces lo encuentran en el entorno de aprendizaje. Allí van a encontrar, aquí les resalté con una flechita, ante su código, el código del estudiante es el número de cédula, el tutor y el programa al que ustedes pertenecen, la carrera que están estudiando. Debe tener una introducción. En esa introducción van a presentar el nombre de la acción solidaria, el objetivo y la justificación de su importancia. Algo corto, que esté bien redactado, algo sencillo, que sea comprensible. Y de allí ya pasan a describir la acción solidaria. ¿Qué debe contener este punto? Deben escribir en qué consiste esa acción solidaria y qué actividades contempla, la fecha en que se realizó, la cual debe ser actual, la fecha en la que ustedes realizan la acción solidaria debe estar entre las fechas en las cuales se desarrolla, no es válido
del estudiante, su código, el código del estudiante, para poder ser evaluada. Debe estar el lugar donde se realizó, quiénes son los beneficiarios, cuáles son los valores cívicos, los valores democráticos, deberes y derechos que promueven esa acción solidaria. Todo esto, cuando ustedes revisen las lecturas, lo van a comprender un poquito mejor. Deben realizar, ese formato les va a pedir los fundamentos teóricos de la acción solidaria. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan que les había dicho que deben revisar detenidamente los referentes bibliográficos de la unidad 3? Entonces, en esta parte, de esas 9 referencias bibliográficas de la unidad 3, ustedes van a escoger 4, pueden ser texto o pueden ser audios, y elaborar un resumen que debe estar entre 150 y 200 palabras. Es algo corto, es un párrafo, es pequeño, pero debe estar entre 150 y 200 palabras de cada documento. Es decir, que ustedes van a realizar 4 resúmenes y los van a colocar aquí en el... Profe, qué pena, una pregunta. Dime, tranquila. O sea que más o menos cuántas bibliografías hay para esta tarea. O sea, hay que escoger 4 libros, por decirlo así, y hacer unos resumen, ¿sí? Sí, como les había dicho anteriormente, hay 9 referencias bibliográficas. Cuando ustedes ingresen a la unidad 3 en el entorno de aprendizaje, van a encontrar las 9 referencias bibliográficas y de esas 9 escogen 4. Escogen 4 y hacen un resumen de cada una, que debe estar entre 150 y 200 palabras. Deben realizar en el formato también las evidencias, que pueden ser a través de imágenes, fotografías, incluyen fotografías que sean máximo 5, porque si no queda muy pesado el archivo. Si realizaron algún video, deben compartir el enlace, también que sea máximo de 7 minutos, colocar pantallazos de las redes sociales y todas las evidencias que ustedes consideren necesarias. Es importante que tengan en cuenta que si ustedes realizan una acción solidaria que sea con niños y ustedes van a anexar fotos, ustedes saben que por ley no se puede, entonces deben taparle el rostro a los niños, a los menores de edad, o adjuntar un permiso de los padres donde autorizan que los niños aparezcan en las fotos, o si no, simplemente taparles la carita. Y finalmente, en el formato van a realizar una reflexión sobre esa acción solidaria, que debe ser con sus propias palabras, explicando o expresando lo que sintieron, cómo estuvo para ustedes esa acción solidaria, qué impacto tuvo tanto para ustedes como socialmente. Entonces, lo que ustedes puedan colocar en la reflexión. Este formato de la acción solidaria lo deben subir al entorno de evaluación. En el entorno de evaluación y seguimiento solamente suben el formato de la acción solidaria, nada más. Y en el foro responden las preguntas y también comparten de qué se trata su acción solidaria, pero no comparten el formato. ¿Listo? Bueno, esa es la explicación de la guía de actividades. Al final, si tienen dudas, yo ahorita voy a ir respondiéndoles en el chat. De todas maneras, al final vamos a dejar un pequeño espacio para algunas dudas. Y en este momento le damos paso a la profesora Eva con la lectura de los retos de la educación para una sociedad en postconflicto, para que la escuchen y la tengan en cuenta para la siguiente actividad. Adelante, profe. Muchas gracias, Andrea, y buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Antes de comenzar con la temática correspondiente que ustedes analizan en esta diapositiva, me gustaría recordarles que cada uno de nosotros como tutores asignados
tenemos pues la responsabilidad y estamos a plena disposición de seguir informando y guiándolos a ustedes en el ejercicio de la realización de la tarea correspondiente a Acción Solidaria. Entonces, si no alcanzamos en este espacio a resolver todas sus inquietudes, pues recuerden que tenemos una permanencia en los canales de comunicación como Skype, correos electrónicos, el correo interno del campus para que los manejen y nos cuenten sus inquietudes. Algunos docentes tenemos también grupos de WhatsApp, entonces por todos esos canales ustedes pueden acceder a nosotros para resolver esas inquietudes y esas dudas. Se trata de que todos nos retroalimentemos y que podamos realizar esa actividad mucho mejor y mucho más teniendo en cuenta ya los procesos evaluativos que tuvimos de la unidad 2. Entonces, con todos los comentarios que sus tutores les hicieran, por favor, tenerlos muy en cuenta como sugerencia para la realización de esta otra actividad que ya está en marcha. Y bueno, quería hoy, en primer lugar, obviamente saludarlos, decirles que me siento muy contenta de estar aquí, hacer parte de esta web conference en la que se abordan contenidos bastante sugerentes, ¿no es cierto? En este espacio, justo en este momento, vamos a hablar sobre los retos de la educación para una sociedad en postconflicto. Así que ustedes ya se imaginan lo complejo de sintetizar este tema en un tiempo relativamente corto. Entonces, partamos por reconocer que ese título que ustedes leen ahí en esa diapositiva se debe a un referente bibliográfico que ustedes encuentran en su unidad número 2 del curso de Ética y Ciudadanía. Y ese referente se denomina Paz, Equidad, Reconciliación y Educación Ciudadana, los retos de la educación para una sociedad en postconflicto. Ese referente que ustedes debieron revisar y del cual ya deben tener un previo esbozo cognitivo, y es este, ¿sí? Sin las rayas obviamente y sin las anotaciones, pero es este que lo encontraban en su unidad 2. Entonces trataré de discernir en los próximos minutos lo más relevante de este texto para que ustedes tengan en cuenta el peso cognitivo que tiene este referente. Y para ello quiero comenzar citando a un gran maestro, a Estanislao Zuleta, filósofo, escritor y pedagogo colombiano. Y él nos dice que una sociedad mejor no es una sociedad sin conflictos, sino la que sabe asumir sus conflictos como una sociedad madura para vivir no a pesar de ellos, sino pacífica y productivamente en ellos. Entonces es cierto, pero es muy repetitivo en las últimas décadas en Colombia. Y no es en vano, no es gratis, pues hemos vivido procesos históricos trascendentes que ameritan el uso recurrente de estas palabras. Justamente uno de los acontecimientos que logran una ruptura en la línea de la historia colombiana es uno que todos conocemos muy bien, y es el Acuerdo de Paz, ¿sí? Subrayado y en mayúsculas, el cual se remonta al año 2016. Luego de más de 50 años de conflicto armado con las FARC. Este acuerdo de paz propone, como ya muchos lo reconocerán, lo que propone es un fin en la violencia con esa guerrilla, con la más grande que ha existido en Colombia. Busca entonces impedir que haya más víctimas y concentrar todos los esfuerzos en construir una paz estable y duradera. ¿Sí? O sea, la palabra construir va a ser una palabra muy clave dentro de este referente contextual. ¿Listo? Entonces, para lograr pues que el acuerdo de esas dimensiones se materialice, fue necesaria la implementación de mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito sobre acuerdos de paz en Colombia, que se llevó a cabo también en el 2016. Y fue un mecanismo de referendación para aprobar los acuerdos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP. ¿No? Por
favor, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Le solicito muy La compañera Kelly Piedra. Comienza en el 2016. Apenas están comenzando a visibilizarse. Y eso que tiene también mucha tela para cortar, ¿no es cierto? Y se establecen dentro de un marco teórico de lo que entonces ya conocemos como post-conflicto. Esa palabra grandota que aparece aquí en este referente. Entonces, todos estos procesos son procesos de cambio social a raíz de planteamientos políticos y económicos, estatales, que requieren de una apropiación profunda para poder entrever su eficacia a nivel colectivo y social. Entonces, es por esa razón que los autores e investigadores que van a aparecer aquí, en este referente, mencionan que para comenzar una gran importancia que tiene la cultura ciudadana, ¿sí? La adecuada educación también para la convivencia y además el entendimiento razonable de la violencia como un factor principal que nos ha conducido a la búsqueda de alternativas para alcanzar la paz, pero que lastimosamente, pues todos estos aspectos que yo acabo de mencionar carecen de un sentido crítico social en los ciudadanos colombianos. Es decir, no tenemos un criterio ni un carácter social definido, y eso es lo que en este documento los autores resaltan mucho como una de las grandes problemáticas, ¿no es cierto?, que se encuentran en nuestra sociedad. Porfa, André, ¿me cambias la diapositiva? El posconflicto con una gran falencia ciudadana, ¿sí? La falta de criterio y conciencia social, así como también una sujeción que es muy imperativa por asumir la intolerancia como un motor colectivo tan marcado que llega a asustar. Para combatir todo este mal social que nos está aquejando a los ciudadanos colombianos y que depende en gran medida de nosotros mismos, obviamente entre otros factores externos como la presencia estatal en todos los campos sociales. Los autores de este referente entonces sugieren que debemos tener en cuenta 3 aspectos fundamentales, los cuales se plantean como de alguna manera como una metodología para abordar todo el contenido parcial del referente, ¿sí? Y es aquí donde nosotros analizamos esos 3 enfoques metodológicos. El primero, nos dicen los autores que en este documento es necesaria el aspecto de conceptualización, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que comenzar por entender que la necesidad de conceptualizarnos es bastante álgida y por lo menos tenemos que comenzar cuando hablamos de una educación en posconflicto por conocer conceptos tales como paz, ciudadanía, equidad y reconciliación. Estos 4 van a ser unos conceptos fundamentales a lo largo de este texto. ¿Listo? Luego de conceptualizar, los autores nos mencionan la gran importancia ya que tiene el papel de las escuelas en la construcción de esos escenarios para la paz y la ciudadanía. Para luego hablar también de la importancia de la práctica investigativa social en Colombia. Si nos damos cuenta, esta metodología que aborda el referente en cuestión es totalmente vinculada y articulada. Nosotros no podemos hablar del tema de la conceptualización sin hablar de la importancia de las escuelas en la construcción de los escenarios de paz, ni tampoco podemos hablar de ese papel de las escuelas sin hablar de la importancia de la práctica investigativa. Tenemos que investigar para hablar de un papel sugerente de la escuela en sociedad y para que luego nosotros como ciudadanos podamos tener claro esos conceptos como los que se mencionan aquí en este cuadrito número 1. André, ¿me colaboras, por favor? Bueno, entonces comenzamos a abordar
el primero de los 3 engranajes metodológicos que los autores plantean. Y ya se mencionaron pues en la diapositiva anterior. El primero es la conceptualización de palabras de suma trascendencia en el contexto del post-conflicto. ¿Sí? Esas palabras son paz, ciudadanía, equidad y reconciliación. Y vamos a entender que la aplicación de las 2 primeras, paz y ciudadanía, nos conduce al ejercicio cotidiano de las 2 segundas, equidad y reconciliación. Todo es un anclaje. Entonces, a partir del estudio de literatura diversa, pues los autores establecen varios conceptos interesantes para hacernos una idea sobre estos 4 elementos sociales, comenzando por el concepto de paz. Uno de los conceptos más interesantes que los autores citan, mencionan y promulgan en ese texto, y muy interesante, es la concepción de la paz, que dice lo siguiente, y me voy a permitir leerles: es la utopía máxima del amor, el lenguaje donde todos los hombres logran entenderse sin importar lo que los diferencie. Cierro comillas. Entonces, de acuerdo a esa frase que acabo de citar, pues su antónimo, el antónimo de la paz, será entonces la violencia, ¿no es cierto? Esa carencia de paz que tanto nos ha vulnerado en nuestro país y de todas las manifestaciones posibles, ¿no? La paz, entonces, en este referente se cataloga como un sentimiento, ¿sí? Eso que se saban varios ejemplos los autores en ese texto. En definitiva, ellos nos dicen que entonces la violencia, ¿no es cierto? Esa carencia de paz que tanto nos ha vulnerado en nuestro país y de todas las manifestaciones posibles, ¿no? La paz, entonces, en este referente se cataloga como un sentimiento, ¿sí? Eso que se siente cuando uno hace las cosas bien, ¿sí? Cuando uno actúa con la verdad ante todo, y lo que nos invade el cuerpo cuando cumplimos con nuestras responsabilidades, por ejemplo. Nos citaban varios ejemplos los autores en ese texto. En definitiva, ellos nos dicen que es aquello que nos hace seres humanos, con libertad, con las alas imaginarias para alzar un vuelo, porque todo sea hecho de manera correcta y, sobre todo, sin dañar al otro, sin dañar a nadie. Pero bueno, la paz abordada desde el contexto del posconflicto propone ser materializada desde un precepto individual que conlleva a establecer una cultura de paz. Es decir, primero analizo la paz desde mi interior, desde mi sensación y mi sentimiento, como lo promueven ellos, para luego hablar de una cultura de paz. Esto quiere decir que si nosotros aplicamos de forma individual, como les digo, esos conceptos pues que anteriormente les he citado, vamos a ir obteniendo como resultado parcial una cultura de paz, es decir, ya la paz en un constructo colectivo, y por ende se propone una nueva sociedad definida por el desarrollo de la tolerancia. Ya cambian, ¿sí? Cambian todos los colores y los matices, y de valores también éticos que nos conduzcan a nuevos humanismos y que definan la forma armónica de convivencia sociocultural. ¿Listo? Así es como se entiende entonces el concepto de paz en este texto, y es muy interesante ese concepto, porque se habla de un constructo, de algo que tenemos que hacer nosotros, porque la paz no se obtiene sola. Por su parte, pues, ¿cómo vamos a llegar a hablar de construir la paz? Y ahí es donde entra el concepto de ciudadanía, que de acuerdo al referente de estudio, se parte como un objeto de estudio para las ciencias sociales. Se habla de la importancia que ha tenido este concepto de ciudadanía en las últimas décadas de los estudios sociales latinoamericanos,
Y esto indica pues que el concepto como tal de ciudadanía ha cobrado una fuerza rotunda en las sociedades actuales. Este concepto también es inherente a otros, ¿sí? Es decir, que no es posible, por ejemplo, hablar del hombre en sí en sociedad. Pero lo más importante, y vamos a resaltar esto, es que el concepto de ciudadanía se aborda advirtiendo que por medio de esta acción eh, social es que se construyen sujetos políticos y se posibilita la convivencia social. ¿Sí? Cuando se posibilita la convivencia social, entonces poco a poco, paso a paso y proceso a proceso vamos a ir alcanzando esa paz y ese constructo de paz que nosotros vamos a idear. André, por favor, ¿me puedes? Bueno, entonces, como les dije anteriormente, la aplicabilidad de estos dos conceptos en sociedad debería llevarnos a mencionar como resultados los aspectos de equidad y de reconciliación, entendiendo a la equidad como aquella igualdad entre sujetos, tanto en derechos como en deberes, sin importar sus condiciones ni de raza, de origen, de estatus, y experimentando así la igualdad de oportunidades para acceder a mejores niveles y condiciones de vida. Articulado a ese concepto de equidad se encuentra el de reconciliación, ¿sí? Y gracias al texto es aprendido como esa capacidad que tienen los sujetos y grupos para llegar a acuerdos conforme a los intereses que persiguen. Es más bien entendido como una herramienta que permite llegar a la paz por medio de las prácticas ciudadanas, y aquí entonces nos damos cuenta de que este engranaje es como una espiral cíclica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la paz requiere de la ciudadanía. La ciudadanía nos puede conducir a hablar de sociedades equitativas bajo los parámetros de la reconciliación. Y esto en su totalidad, pues obviamente nos lleva otra vez a plantear el aspecto de paz. Eso quiere decir que la paz siempre va a ser una cuestión dinámica, que necesita de nosotros y de las atenciones culturales que suceden en las sociedades para irse modificando, para ir trastocando nuestras realidades y convirtiéndose quizá ya no en una utopía, sino en una realidad. Así que los habitantes de una sociedad somos todos ciudadanos y tenemos la misma voz en los asuntos de todas estas ciudades entonces. En este sentido, algo muy importante que nos sugieren los autores del referente en cuestión es que debemos comprender que la convivencia social no es natural, no es algo natural la convivencia. Por eso debe ser enseñada y debe ser aprendida, ¿sí? Aunque los seres humanos tenemos la tendencia biológica pues a vivir unos con otros, la forma en que convivimos, esas formas son construidas desde el modelo primario, por ejemplo, de una vida en pareja, hasta la complejidad de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales. Todos estos son modelos elaborados. Y eso nos permite inferir al mismo tiempo que no existe una tendencia natural a la violencia en los colombianos, ¿sí? O sea, por naturaleza los colombianos no somos violentos. Toda violencia es construida por la sociedad que la padece y por esa razón es posible también superarla, ¿sí? Ese es un proceso arduo como ciudadanos que debemos comenzar a desaprender más bien, ¿sí? Porque nos han alienado. La violencia es ya algo estar como adherido a nuestra piel como colombianos, y no es así. No estamos destinados a ser violentos, y de aquí la gran importancia ya del lenguaje como un mecanismo de esperanza, pedagogías sociales para la convivencia y de los retos educativos que tienen ya las sociedades en posconflicto. ¿Sí? Entonces miren cómo ya nos vamos acercando al punto en sí de los retos educativos
de las sociedades en posconflicto. Por favor, André, ¿me podrías cambiar la diapositiva? Bueno, entonces, todo esto nos conduce a hablar de nuestro segundo aspecto metodológico, ¿sí? Que es el papel de las escuelas en la construcción de escenarios para la paz y la ciudadanía, ¿sí? Antes de adentrarme al referente en sí, me gustaría abordar primero el concepto de pedagogía como tal, ¿sí? Y quiero tomar el concepto que se abordaba en la Grecia antigua, donde la pedagogía se concebía como una paideia, y voy a dejar la tarea de que ustedes consulten esa palabra, perdón, y la estudien por curiosidad, por conocimiento. Entonces, esta paideia, de una manera muy general, se deriva de un verbo que en su sentido original significaba jugar como los niños, divertirse, solazarse, ¿no? Como entretenerse, bailar, cantar. Y una paideia de la convivencia conlleva ese imaginario de construir un lugar donde la vida buena y digna sea posible para todos sin exclusión alguna. Y es por estas razones que ya trastocando y abordando el texto en sí, se menciona que hablar de esto, pues en medio de las barbaries, nos ofrece una posibilidad de superar miedos y construir una esperanza también, ¿sí? El papel de la educación en medio del posconflicto implica que si, por ejemplo, mañana en un acto de sensatez colectiva, ¿no es cierto?, se callaran los fusiles, terminaran los secuestros y volvieran los desaparecidos. Como ciudadanos colombianos tendríamos que asumir el desafío tan inmenso de construir una convivencia social que nos permita seguir resolviendo nuestros conflictos sin eliminar al otro. Esto quiere decir que si no logramos construir una convivencia democrática, pero absolutamente todo apaciguamiento de las armas será temporal, por un tiempo, ¿sí? Y esa es la importancia de las escuelas en el rol del posconflicto. Las escuelas nos tienen que enseñar y transmitir la importancia de la construcción de la convivencia democrática. Bueno, entonces, determinando el rol tan importante de la educación en el contexto del posconflicto, debemos interiorizar también que ésta requiere de un ejercicio de prácticas investigativas en nuestro país. Eso se tiene que empezar a promover lo antes posible. Y bueno, de hecho sí se está logrando, ¿no es cierto? Porque todo ideal de la paz en Colombia no se puede lograr si no se reestructura, si no se resignifican los procesos educativos que modelan de cierta forma el pensar y actuar colectivos desde nuestra infancia. Por favor, el micrófono. Bueno, por eso entonces nosotros tenemos la gran responsabilidad de sensibilizarnos en cuanto a la importancia de la investigación social en Colombia. Y desde ahí se vienen planteando argumentos de profundo análisis. Y todo esto con el fin de estructurar nuevos modelos de pensamiento orientados bajo el marco para la paz, la equidad, la ciudadanía y la reconciliación. Palabras claves en la web conference del día de hoy y que se abordan en este texto. ¿Listo? Todos ustedes también podrán llegar a pensar, no, pero ese texto puede resultar, o la manera como lo explica la profe puede resultar utópico. La paz, bueno, construir una convivencia democrática, eso es muy alejado de nuestra realidad como colombianos. Eso es porque estamos demasiado alienados, porque han hecho un trabajo excelente con nosotros. Eso quiere decir que cualquier modelo institucional y escolar sirve,
porque a partir de esos modelos tradicionales que nosotros tenemos instaurados en nuestras escuelas en Colombia, es que pensamos como pensamos las mayorías, y por eso seguimos en esta situación. Entonces no me queda más, muchachos, que invitarlos e invitarlas a que si no han leído este texto que se encuentra en la unidad 2, lo hagan, lo revisen, porque justamente este curso aborda ese concepto de la ética, ¿no es cierto? De la ética ciudadana, de lo que nosotros, tanto individualmente como colectivamente, debemos y nos deben hacer también hacer. ¿Por qué? Por mejorar el contexto en el que nosotros estamos. Y que no podemos dejar solo esto a situaciones estatales, que obviamente no es necesario recalcarlo, son totalmente trascendentales, sino que nosotros también como ciudadanos debemos ya empezar a ejercer otro rol y otros criterios, sobre todo empezar a ser críticos socialmente. Invitarlos a eso y a que ya escuchen a mi compañero Wilder, el profe Wilder, que les va a hablar de los mecanismos de participación ciudadana, que son exactamente las herramientas que nos conducen a hablar de todo esto que yo les estoy sugiriendo en este tema. Muchísimas gracias y le doy la palabra al profesor Wilder. Buenas tardes para todos y todas. Espero que me estén escuchando ahí, no sé, entonces he tenido problemas con el audio. Está muy bien. Sí, señor. Gracias. Entonces, digamos que la profe Eva nos abre como un poco de la discusión de categorías centrales que están dentro de este curso de ética y ciudadanía. ¿Sí? También, digamos, como que ahorita planteó una discusión alrededor o nombró allí en su presentación esa idea, digamos, de un mecanismo como el plebiscito, que ya les voy a hablar un poco como este ejercicio de esas categorías pues, que me cuesta un poco como abordar, ¿sí? Que son los mecanismos de participación ciudadana. ¿Sí? Sin antes, pues, como entender, que entiendan estudiantes, y yo creo que esa es la intención también con los docentes de la red del curso, es que ustedes, más allá del conocimiento experto en el que se están, digamos, comenzando a pagar, entonces sobre sus carreras, también hay un ejercicio de la educación superior en pensarnos como seres éticos ciudadanos, ¿sí? Como esa dimensión de lo humano, ¿no? Y por eso esto nos plantea, nos plantea cosas de la cotidianidad, ¿sí? De lo que nos pasa cerca, de lo que vivimos, sino que en ocasiones tenemos una tendencia a ser muy, como cierta apatía al ejercicio ciudadano que nos convoca a lo político. Y esa es como la idea, digamos, que estamos con ustedes en este curso, más allá del conocimiento experto del viejo. Entonces eso por un lado, para que lo tengan presente. Entonces ahí ya, digamos, como teniendo en cuenta eso, quiero hablar como de los mecanismos de participación ciudadana, y quiero hacer un contexto primero como jurídico alrededor de estos mecanismos de participación ciudadana, antes de hablar de qué son y de cuáles son esos mecanismos de participación. ¿Sí? También voy a leer esa frase que está allí en el ejercicio, porque digamos estos mecanismos de participación ciudadana tienen una relación directa con el concepto de democracia. Entonces por eso coloqué la frase de Nelson Mandela y la de Laje, ¿no? Porque parece muy interesante algo que voy a comentar allí. Entonces la democracia significaba que todo hombre tenía derecho a ser oído, y que las decisiones se tomaban conjuntamente como pueblo. Tiene la importancia del concepto de la democracia más allá también de la participación, y es la situación de ser oído, ¿sí? De capaz de escuchar al otro para poder reconocer cuál es su marco de significado, ¿sí? Por eso la democracia es importante, ¿sí? Y en este país yo siempre llamo a la honestidad y a la sinceridad, es que nosotros a veces no tenemos capacidad de escucha,
y nos enunciamos como que sí la ¿sí? Lo único que yo siempre y como que pretendo es que los conflictos, y la profesora lo mencionó, lo ha mencionado, son fundamentales en la sociedad. Pero lo que no estoy de acuerdo, y yo creo que muchos no estaremos de acuerdo, es llevar ese conflicto al extremo del crimen, que es lo que sucede en muchos pueblos. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de la importancia de ser oído, que nosotros a veces nos incomoda la verdad de la situación. Y eso es importante en el ejercicio de la democracia, la verdad. Y en el ejercicio también de la participación. Entonces, el contexto jurídico que les quiero comentar es la Constitución de 1991. ¿Sí? Allí es donde nos dan la posibilidad, digamos, de generar esas condiciones. La Carta Constitucional genera esas condiciones participativas para la ciudadanía dentro de esa idea de lo que se conoce, se dice y se habla y se analiza como el Estado Social de Derecho. ¿Sí? Fundamentando, ¿cierto?, esos mecanismos de participación con el fin o como medios también para manifestar la voz de las personas, de los ciudadanos ante el Estado. ¿Sí? Digamos que ese es como el contexto en el que nosotros aparecen estos mecanismos de participación. Pero entonces mi idea, he repetido en las veces, es que yo no solamente quiero, digamos, mostrar los mecanismos de participación ciudadana, sino preguntarnos de manera crítica si estos mecanismos son fundamentales para la democracia. Y pues les voy a adelantar algo, pues yo soy muy pesimista en ese ejercicio de estos mecanismos de participación ciudadana que están contemplados en la Constitución y que deja de lado otros posibles mecanismos de participación que son muy importantes. ¿Sí? Entonces, esa es como la idea que quiero mostrar. Pero pensemos que es eso del Estado Social de Derecho, porque pues es que a veces lo escuchamos y en ciertas situaciones pues no sabemos qué. Y digamos que esa categoría está pensada para dar cuenta de las relaciones existentes entre el ser humano y el Estado, y de cómo se acercan o se alejan en esa relación esos dos, ¿cierto? Estas dos categorías, llamamos el ciudadano y el Estado. Las implicaciones de esa relación pues son varias y hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuáles son las implicaciones de un Estado social de derecho? ¿Sí? Son, digamos, tres básicas: la social, la económica y la moral. ¿Sí? Entonces ahí es donde posicionan esa discusión del Estado Social de Derecho en dos, digamos, vertientes de las cuales también se ha discutido y que nos ha generado guerras, muertes y todo esto. Es que algunos estados son de corte individualista y estos estados que son de corte muy individualista tienen una filosofía liberal. ¿Sí? Liberal, o sea, si quieren decir que es el liberalismo, y allí encontrarán como unas, digamos, unas características esenciales. Pero hay otros de qué significa. El liberalismo está basado en un ejercicio pues, de la libertad y de lo que yo también, pues, viendo esa definición, tenemos viendo mucho el ejercicio pues, del Estado sobre digamos, los bienes. ¿Sí? Las dos categorías son centrales en ese Estado: la libertad y los bienes. Y nos preocupan a veces más los bienes que la misma libertad y que la misma vida, que es la que debe ser. Y hay otros estados que son de corte un poco más colectivista, ¿sí? Que son los estados que tienen una filosofía socialista. ¿Sí? Entonces, digamos que cada estado tiene sus núcleos de concepciones, digamos. Como les dije, lo económico y lo moral, que aquí está basado esa idea, digamos, digamos, del Estado Social de Derecho, en garantizar nuestros derechos. ¿Sí? Y lo social, en ocasiones, se ha vuelto muy retórico, ¿no? Para un ejercicio pues, de la dominación de las autoridades judiciales. ¿Sí? Entonces, ahí es donde quiero decir, ¿qué son esos mecanismos de participación? ¿Qué son esos mecanismos de participación?
Entonces la palabra en la cual ustedes van a encontrar en cualquier bibliografía sobre esta categoría, que son herramientas, eso ya no lo dijo la profesora en su intervención, sí, son herramientas que, digamos, se pueden emplear para tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos, ¿sí? Además, las decisiones, pues, sobre asuntos de la nación. También, a partir de esos mecanismos, de estas herramientas, se puede entablar una relación con las autoridades públicas, dar a conocer nuestras propuestas, presionar, lo que yo siempre he dicho, sobre que esas propuestas también sean adoptadas dentro del ejercicio del destino común. ¿Sí? Opinar sobre los asuntos públicos, esa es otra de las categorías. También exigir el cumplimiento de normas, de tomar decisiones. No es solamente, ojo que a veces los mecanismos de participación se quedan en el ejercicio de opinar sobre los asuntos públicos y no los tienen en cuenta para el ejercicio de tomar la decisión. Y esto también es fundamental de estos mecanismos. O también, digamos, sancionar a los gobernantes que actúan de manera inapropiada. ¿Sí? Entonces ahí están, digamos, son esos mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuáles son, digamos, un poco en el ejercicio de entender estos mecanismos? ¿Cuáles son? Entonces, digamos como que, antes de nombrarlos, y quiero decir como que la Constitución da un paso importante para la ampliación y la consolidación de la democracia. ¿Sí? No lo puedo negar. ¿Por qué? Porque establece, digamos, estas herramientas. ¿Cuáles son las herramientas o mecanismos? El plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto. Ojo, y tengan en cuenta que estos son los únicos mecanismos de participación que nos han ofrecido. ¿Sí? Por eso digo ojo, porque eso va a retomar. ¿Listo? Todas estas mecanismos, estos mecanismos, estas herramientas, ¿sí? Están ligados a la idea de democracia participativa. La profe también nos estaba nombrando un poco de eso, porque aquí una categoría central es la ciudadanía. ¿Sí? Pero entonces, antes de hablar de esa democracia participativa, o de esa participación también ciudadana, aquí la palabra fundamental que nos convoca es la participación. ¿Qué es la participación? Pues la participación es una acción, ¿sí? Que, ojo con esto, y aquí sí es como inevitable pensar en eso, ¿sí? Es una acción que es emprendida deliberadamente por las personas o por el conjunto de personas. ¿Sí? Es decir, que esa acción deliberada es una acción totalmente racional. Y cuando está hablando de racional, es que es informada, y que tenemos la capacidad de informarnos y tenemos pensar en algunas consecuencias de la acción que yo voy a ejercer o hacer. ¿Sí? Porque tenemos la capacidad racional de hacerlo. ¿Sí? Entonces, aunque esto está muy dado dentro de las categorías de la ciencia social, ahorita hay algo muy importante desde la sociología, precisamente. Entonces, que yo soy sociólogo para que están aquí, y es que por más racionales que seamos, en ocasiones las consecuencias de nuestra acción no son premeditadas, ¿sí? Es decir, hay acciones intentadas con consecuencias no buscadas. Eso es muy importante para entenderlo en el ejercicio de lo político. Pero entonces, a pesar, cuando digo ya que la acción es racional, es que busca unos objetivos. ¿Y cuál es el objetivo central de la participación en el ejercicio de la democracia? Pues tomar parte de la decisión. Eso es, digamos, una cosa central dentro del concepto de participación. También hay otras, digamos, como unas aristas aquí, y
y es involucrarse, integrarse o beneficiarse de la solución a un problema. Uno también busca eso dentro de la participación ciudadana, ¿cierto? No tiene interés, no tiene objetivo. Tampoco uno va a ser tan desinteresado en el ejercicio del hacer, ¿sí? Y sobre todo en lo político. Pero ojo, confundir eso que estoy diciendo, que hagamos con un clientelismo y con todos otros ejercicios que no entran de la definición, digamos, como analítica de lo que es lo político. ¿Sí? Entonces, ahorita sí, partiendo de esa definición partiendo de esa definición, o teniendo en cuenta más bien esa definición de la participación, pues ahorita sí hablemos de la participación ciudadana. ¿Y qué es la participación ciudadana? Y aquí esto es fundamental, es una acción colectiva que se despliega o también se puede originar desde el campo de lo social o de lo estatal. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que la participación no es exclusiva solamente de las organizaciones sociales ni de los partidos políticos. Muchas de las veces esos mecanismos de participación se los hemos dejado a los partidos políticos, porque pensamos que tienen la capacidad o que son los únicos que lo pueden realizar. Y no, ahí está el error, ¿cierto? Porque los partidos políticos representan fracciones de la sociedad y entonces son excluyentes para estos ejercicios de lo político. Aquí que sí quiero pensar, y es que esta definición de la participación ciudadana siempre está luchando contra esa idea del individualismo, que es la categoría central y que defiende la sociedad moderna. En este caso, nosotros, a pesar, voy a decirlo, que no somos un país que ha fracasado con el ejercicio de la modernidad, nos creemos modernos y elevamos el individualismo por encima de las situaciones del bien común. ¿Sí? Entonces, ahí está. Andrea, ¿me regalas la otra diapositiva? Listo. Ahí viene una discusión que es fundamental. Todo lo que estoy hablando de los mecanismos de participación ciudadana están también conectados, pero están dentro de esta categoría que se llama. Y para eso, digamos que en este caso, quiero nombrar a Norberto Bobbio en el 2002. En el 2002, digamos como que él describe las ideas de lo que es la democracia. Y algo que es muy importante, que la democracia es una constante histórica, ¿sí? Es decir, porque es una constante histórica, es porque en todos los tiempos los ciudadanos han ejercido sus derechos en la toma de las decisiones. Norberto Bobbio va a decir, lo único relativo es cómo ejercemos, o la forma más bien que ejercemos esa toma de las decisiones y esa agenda de derechos. Digamos que allí cambia en cada sociedad. Entonces, digamos que esa idea de que es una constante histórica, a pesar, y aquí lo quiero conectar con lo que está pasando en Colombia, a pesar de que no torturen, nos desaparecen, nos descuarticen el ejercicio de la democracia y de la justicia. Entonces, hago énfasis en eso porque me parece muy delicado. La democracia más estable de Latinoamérica, que dicen que es la colombiana. Eso es lo que se dice a nivel, digamos, histórico. Lo que está sucediendo. Obvio en este momento que nos tiene, porque no sé si ustedes, queridos estudiantes y docentes, no los tiene como en alerta la situación de que están otra vez en el ejercicio de desmontar fuerte por defender bien. Yo creo que eso es muy delicado y creo que aquí es donde tenemos que hacer como un hincapié en el ejercicio. Entonces allí, digamos, a partir de esa constante histórica y que la quería retomar con el ejercicio que está pasando en Colombia, pues Norberto Bobbio manifiesta dos significados de la democracia. ¿Qué son esos dos significados de la democracia? Los que están allí. La democracia formal y la democracia sustancial. Entonces, la democracia formal, digamos que Norberto Bobbio la ha definido como un conjunto de reglas donde el objeto central
de esa democracia es que el poder político sea distribuido, ¿sí?, efectivamente entre la mayor parte de los ciudadanos. O sea, en ocasiones es un ejercicio de la democracia a partir de la distribución de la gente. Y sobre todo la colocación, la distribución del poder. Y está la otra visión, que es la democracia sustancial, que aquí el ideal de igualdad es el que debe orientar e inspirar a cualquier gobierno. Vuelve y pelea, la igualdad pelea con el ejercicio del individualismo. Dice que todo el ejercicio de lo ciudadano y de lo ético está en relación con lo colectivo. ¿Sí? Es imposible pensarnos en el ejercicio de lo político sin pensar en lo colectivo. ¿Sí? Hay unas discusiones muy interesantes que hablan de lo individual es político. Sí, también. Pero esa construcción del individual también parte del ejercicio del reconocimiento del otro, de los otros, de la diferencia. Es decir, siempre está en una relación con lo colectivo, no solamente con el. ¿Sí? Entonces, esas dos visiones, digamos, como que de la democracia que nos coloca en el territorio, pues tiene dos categorías centrales que las puedo resaltar de manera común. Una es el poder político, que nos nombraba ahora, y ojo que el poder político es una capacidad o un recurso que tenemos los ciudadanos para tomar decisiones colectivas y hacer que se acepten esas decisiones. Eso es lo que busca con el poder político. ¿Sí? Es decir, el poder político nos coloca en una discusión que no voy a hacer ahora, por el tiempo, pero nos coloca una idea de posesión, posición y beneficio. ¿Sí? Y el otro concepto es la igualdad. Y la igualdad, y esto ya lo hemos visto en las otras, en la lectura, ya han hecho de manera responsable de entonces no todos tenemos, no hacemos la lectura de manera responsable. Yo también soy estudiante, me hay que ser honesto, los profesores también que están aquí, hay que ser honestos, que no a veces poco hace las lecturas de manera juiciosa, pero cuando se hace, hay que hacerlo, ¿sí? Y tratar de entender lo poquito que se ve, por lo menos es lo que siempre les dan a estudiar. Entonces la igualdad es un principio de los derechos humanos, por eso hemos visto tantas veces, ¿cierto?, en las actividades que siempre estamos recalcando los derechos humanos, los derechos humanos, los derechos humanos. ¿Sí? Es porque están en una idea con la igualdad. Entonces, más allá, digamos, de esas diferencias innegables entre los seres humanos, ¿cierto?, pues las tenemos. La cualidad común que tenemos es la de disfrutar los derechos básicos. Y esa es la única manera que nos iguala como personas. Por eso es fundamentalmente que estoy. Entonces, con esa discusión que estoy mostrando de la democracia, ¿sí?, a entenderse esa categoría desde un sentido pluralista, ¿sí?, donde el poder de decisión, pues entendió, digamos, allí como ese poder de decisión que tienen los mecanismos políticos, los mecanismos de participación. ¿Listo? Entonces, aquí quiero que miremos esto, porque al fin y al cabo, eso es un derecho fundamental, ¿sí?, la participación, pues, de la participación, ¿sí? Y además, pues, que eso es un fin del Estado. Entonces, pues, ahí es donde viene la discusión. Pero eso, pues, hay que colocarlo en duda, y que lo vamos a manifestar siempre, y es, bueno, listo, el Estado lo hacen como una obligación, porque si uno no vota, entonces no puede recibir, por ejemplo, el beneficio de la universidad, que le hagan tal descuento. Sí, entonces, o sea, lo que hizo ustedes, o sea, ellos dicen que es una democracia, pero también estamos sujetos a lo que nos impongan, porque si es un derecho, o sea, nos están es como obligando también a veces a votar, que toca votar para poder recibir ciertos beneficios, o sea, lo obligan a uno también. Ojo bueno, aquí colocan algo interesante, va a seguir con esto, pero colocan algo interesante en este año, no tiene nada como que de lo político. Y eso es tremendamente dañino para una democracia, así de sencillo.
Entonces, por eso les decía ahorita como la capacidad informada que tienen los sujetos, los ciudadanos, para poder tomar decisiones. Allí es donde está esa idea. Pero me parece muy interesante lo que dices allí, porque eso también, eso hace parte del poder político. La idea de usarlos a partir de las emociones, que también es fundamental en cualquier ejercicio de lo político, pero digamos que tienen menos sentido. Entonces, digamos que esa idea que les vengo dando, lo de la bondad, hay que criticarlo, o sea, no hay no tan bonito. Mirarlo como y eso se me ha venido hace poco, no es que yo lo haya pensado hace mucho, no es honesto, esa idea me salió hace 12 años, ¿sí? Entonces, por eso se las manifiesto. Digamos que toda esta situación de crítica que les estoy dando un poco, lo que permite es como ampliar un poco la idea de la democracia, ¿sí? Puesto que, digamos como que en esta idea de la democracia hay una afirmación central. ¿Y cuál es la afirmación central en una verdadera y real democracia? Y es que los individuos y las instituciones no pueden estar aislados. ¿Sí? Eso es lo que hay en este país. Las instituciones van por un lado, personas que nos representan, y los ciudadanos parecieran que somos por otro. ¿Y sabes qué caso me acordé en este momento? Fue en el ejercicio de la utilización de la fuerza por parte, digamos, del Estado frente al paro. 69 congresistas decidieron que sí se utilizara la fuerza, cuando la mayoría, y yo creo que eso independientemente de los partidos políticos que había, la mayoría de gente que estaba dentro del ejercicio del paro, quería mitigar la violencia, y 69 decidieron por todo el ejercicio de seguir justificando la violencia como el ejercicio del control. O sea, ahí es donde comienza a ver que las instituciones representativas a nivel nacional no son suficientes para la democracia. Y eso es importante para que lo tengan presente allí, digamos, en esta discusión. Ustedes, creo que también les invitan, me gustaría también con los docentes en este tipo de discusiones como es importante como tener aquí, como hacer la invitación. Listo, Andrea, me regala la última posición y ahí voy cerrando como esta discusión. Listo. Entonces ahorita, pasando digamos de eso, de los mecanismos de participación, de cómo se relaciona con el proyecto de democracia, cómo podemos mirarlo también de manera un poco crítica, aunque esto es muy corto, ¿cierto? Yo creo que cada docente también manejará sus asuntos de discusión en estas categorías centrales del curso con ustedes, entonces también como que pues, vuelvo a repetir, la invitación es a esta discusión. Eso es lo que nos permite la educación por lo menos. Entonces ya paso como este marco de, digamos, de garantías de los mecanismos de participación ciudadana establecidas en la Constitución de 1990, ¿no? Entonces, allí, digamos, como que esa sentencia que está allí, la C-180 de 1994, a mí, ya, yo no sé, honesto, yo soy malo para grabarme y acordarme de algunas leyes y todo eso, y de artículos, pero toca leerlo, así los interiorizamos al final. Entonces, esa sentencia de C-180 del 94 dio el fundamento jurídico para esa participación democrática, donde se argumenta que el principio de participación democrática, más que un sistema de decisiones, y más que un sistema de decisiones, también es un modelo de comportamiento social y político, ¿sí? Eso es lo que busca y lo que dice la Constitución, y ahí es donde también rescato esa posibilidad de la creación del Estado de estos mecanismos, ¿sí? Yo los critico, pero digamos que le rescato el valor que tienen, entonces pues, no podemos negar eso, ¿sí? Y digamos que ese modelo de comportamiento social y político se fundamenta en unos principios, y quiero que los tengan presentes. ¿Cuáles son los principios? Son cuatro, que se vuelven fines del Estado. Primer principio, el pluralismo, como una sociedad plural, y vuelvo y repito,
y las instituciones no tienen la capacidad de representar toda esa pluralidad que tenemos. Más, siempre representa una misma, como un mínimo segmento de la sociedad. La tolerancia, concepto para mí fundamental en el ejercicio de la democracia. Y la tolerancia no es, yo ya lo he dicho, y es como, la tolerancia no es como que, reconozco tu posición, pero no la comparto, no, la tolerancia surgió a partir de un ejercicio de la violencia entre dos facciones de los protestantes y los católicos. Citar ese ejercicio, la tolerancia para poder convivir. Y cuando se habla de tolerancia es la capacidad de reconocer al otro a partir de la diferencia, no es como ser desigual. Es que pareciera que la discusión ahorita un poco contemporánea, siempre luchamos siempre se dice la igualdad, y yo también lo comenté, y es importante en el ejercicio de la democracia, pero ahorita la discusión es un poco más que no somos iguales. Hay que reconocer la diferencia más bien, de la igualdad, ¿sí? Y siempre hemos buscado la igualdad entre esa relación de género también, cuando no, somos diferentes. Yo creo que aquí está una lucha muy interesante para el ejercicio de lo político hoy en día. Entonces está la tolerancia. Mandeville es uno de los que escribe sobre la tolerancia, un buen filósofo para que lo quieran leer, ¿sí? Sobre la tolerancia y las situaciones de la angustia que genera. El otro principio es la protección de los derechos y las libertades. Y por último, la definición del destino común. Eso es lo que debe ser, digamos, los mecanismos por lo que debe, o hacia lo que se debe orientar los mecanismos de participación ciudadana como modelos de comportamiento social. ¿Listo? Espero que ahí me estén entendiendo un poco. Y como les decía ahora, eso se tiene que volver fines del Estado. Son los fines del Estado en sí mismos, en los principios. Porque debe asegurar, promover y garantizar un poco la participación de los ciudadanos en este ejercicio teniendo en cuenta esos principios. ¿Sí? Hasta ahí digamos que es como esa idea de lo que hemos mostrado un poco. Hay unos artículos, que son artículos importantes, y el artículo 103 de la Constitución define cuáles son los mecanismos, pero el artículo 270, casi se me olvida, desde ahora que no se me discuta, es los que están en el ejercicio, se piensan los procedimientos de esos mecanismos de participación. Esa es la crítica que me está haciendo. ¿Sí? La ley, y esto aquí ya también quiero entenderlo, la ley 134 del 94 reglamenta cuáles son los mecanismos. Lo repito, los va a definir de manera general para ya terminar allí como esta discusión. Uno es el voto, que es la herramienta mediante la cual pues, el ciudadano elige a sus gobernantes. Dos, el plebiscito. El plebiscito ya, todas son herramientas, como ya lo nombré. Es una herramienta que utiliza el presidente para refrendar una decisión con la opinión de los ciudadanos. La profesora lo acabó de mencionar muy bien con el ejercicio pues, del acuerdo de paz. El presidente Santos hizo esto. El referendo es una herramienta que es utilizada, que ha sido utilizada para convocar a los ciudadanos a la aprobación o el rechazo de una ley vigente. Y esto ha tenido muchos problemas. Porque en ocasiones esas decisiones a partir de los referentes no son respetadas por los dirigentes. Está la consulta popular, que es una herramienta donde se plantea como una pregunta general, ¿sí? Que es de asunto, puede ser de asunto nacional, departamental, municipal, distrital, local, que se da también por el presidente o por un gobernador o por un alcalde para que los ciudadanos se pronuncien. Está el cabildo abierto es, digamos, no se define ahí tanto como una herramienta, sino que es una reunión pública como de consejos distritales, municipales o locales también, las juntas y también las juntas de administración, ¿no? Están, digamos, como locales allí para que los habitantes puedan participar en los asuntos de interés público, es decir, o de la comunidad.
está la iniciativa popular, que esto me parece muy interesante, y es el derecho político de los grupos o de los conjuntos de individuos o de ciudadanos para presentar proyectos de ley ante el Congreso. Es decir, los únicos no son los partidos ni los congresistas los únicos que pueden, digamos, presentar proyectos de ley. Cualquier ciudadano lo puede hacer. Ahí viene la discusión otra vez, vuelvo y repito, pero las trabas que hace el Estado para poder participar son re complejas. Para, digamos, esta iniciativa popular, tiene que haber un comité primero para poder llevar ese proyecto de ley ante el Congreso. Si no pasa por ese comité, usted tampoco puede llevar esa ley, ese proyecto de ley. O sea, eso tiene, digamos, unas trabas burocráticas tan horribles que por eso a veces la gente o el mismo Estado, a pesar de que nos lo ofrece, nos da como esos obstáculos también para no participar. O sea, eso es un manejo político. Y está la revocatoria del mandato. En la revocatoria del mandato, pues también es un derecho político, ¿no? Por medio del cual como que los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido, sea un gobernador o un alcalde. Y ojo que aquí uno en el paro muchas veces escucho la revocatoria del presidente. Al presidente no se le revoca. No se le revoca. Se le puede presionar para que renuncie, pero no se le puede pedir una revocatoria. Solamente a gobernador. Y eso es para que lo tengan en presente, ojalá nunca les olviden, para cuando tengan las discusiones sean con sus familiares, amigos, profesores, combo, parche, lo que sea, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy bien y como claro allí. Entonces, digamos como que quiero ir ya para terminar, es volver a esa pregunta si estos mecanismos de participación son fundamentales para la democracia. Y yo les decía que no, que yo veía un poco que no eran fundamentales por dos cuestiones, y ahí termino. Una, la repito, y es esa situación de colocarle trabas al ejercicio de la participación, y esto es reglamentado, y todo el mundo dice, no, es que hay que seguir las normas para poder participar. Pero entonces hay mecanismos de participación que son los movimientos sociales, y el paro también es un mecanismo de participación que no están contemplados dentro de la ley. Miren que yo les acabo de leer todos esos, pero allí no están movimientos sociales, ni hay, digamos, el ejercicio del paro. Y es más, hay una discusión que hace poco tenía con otros colegas, que era el ejercicio de que tienen más repercusión política estos que le acaban de nombrar por estar dentro de la Constitución que los mismos movimientos sociales y el mismo paro. El mismo paro ejerció muchas digamos, presión sobre algunos asuntos, pero políticamente y jurídicamente, más bien, no políticamente, más bien jurídicamente no tiene tanta repercusión como otros mecanismos de participación. Entonces ahí, digamos, la democracia es frágil, ¿sí? Como lo dice un historiador, ¿cierto? Porque tenemos una democracia frágil. Entonces, eso es como una de las ideas que pienso que no ayudan mucho estos mecanismos de participación ciudadana, porque dejan de lado otros que también son fundamentales. Y también en otras ocasiones, ya lo coloco en un plano un poco más cotidiano, y es que a veces cumplimos como nuestros derechos y deberes, y entonces eso nos hace partícipes. Pero en ocasiones también somos participantes y propiciadores de situaciones antidemocráticas. ¿Veas lo que quiero decir? Que la corrupción, sabemos que la hay, la nombramos, pero nunca ejercemos, nunca llevamos a cabo mecanismos de participación ciudadana para hacer. Es más, parecía como en la discusión que nos colocaba ahorita la profe, que eso hiciera parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, y entonces es imposible modificar, como la violencia, ¿sí? Que siempre nos la han hecho como si fuera innata a nosotros, y la corrupción también, no. Es una construcción social, la aprendemos, es como la aprendemos, la podemos desaprender, ¿cierto? Y así por más tercos que queramos, pues. Entonces digamos que eso era lo que yo les quería hablar, y entonces allí por último quiero como que pensarnos que tenemos que exigir un mayor compromiso de nosotros mismos ante la situación de la participación ciudadana, ¿sí? Yo creo que esta es lo que los convoco. Entonces hasta ahí dejo, André, no sé si den la posibilidad del micrófono y el estudio para terminar. Profe, una pregunta. De acuerdo a la revocatoria de mandato, entonces,
cada vez que salimos a marchar y a las marchas y todo eso, o sea, no hacemos nada exigiendo que el presidente renuncie, porque no es posible. ¿O sí? Bueno, acabo de decir algo así para la claridad de los se puede ejercer y podemos exigir, hacer presión para que él renuncie, pero no pedir constitucionalmente o jurídicamente la revocatoria, porque ¿sí? Jurídicamente él está blindado. Entonces, ahí te lo podemos ejercer presión para que él renuncie. Eso sí. Entonces, la revocatoria solamente jurídicamente es para alcaldes y gobernadores, pero no para presidente. Listo, Andrea. Listo, bueno, muchas gracias. Agradezco a los instructores, a Eva y Wilder por su explicación y a todos ustedes por su atención. Tengo 4 personas que me levantaron la mano: Karen, Julie, Eliana y Tania. Entonces, ya acaba de participar. Vale, entonces vamos en orden. Karen, por favor, tienes la palabra. Karen Rodríguez. Ya para finalizar. Sí, profe. Bueno, pues mi pregunta fue al inicio, cuando vi que un compañero dice que la acción solidaria se puede hacer con un perrito. Y pues yo tengo un perrito que encontré hace 8 días y tiene una patica partida. Entonces, pues si puede hacer por ahí la acción solidaria o tiene que ser con alguna persona. No, sí lo puedes hacer con animales, pero digamos que si tú ya adoptaste el perrito, ya es como parte de tu responsabilidad, ya no te valdría como una acción solidaria. ¿Sí me hago entender? Entonces tiene que ser como algún animal, algo que no sea parte de tu responsabilidad. Por ejemplo, que sean callejeros, que uno les dé comida así. Exacto. Pues, pero en el momento... Pueden ser animalitos callejeros de tu barrio, de algún parquecito, algo sencillo, o sea, tampoco se les está pidiendo algo que no esté a su alcance. Ok, vale, profe, esa era mi pregunta. Gracias. Vale, con gusto. Julie Esperanza Urrutia. Vamos a ir en orden. Profe, lo que pasa es que pues, tengo una duda con respecto a la acción solidaria. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escucho, tranquila. Profe, pues no sé, lo que pasa es una acción solidaria puede ser, pues lo que pasa es que aquí tengo unos vecinos, ellos son de la tercera edad, ¿sí? Entonces, pues estaba pensando en como acción solidaria, en brindarles alimentación a ellos. ¿Puede ser una acción solidaria? Bueno, la acción solidaria, digamos que una de las características que nos dice la guía es que no deben ser nada de donaciones, ni en especie, ni en dinero. Entonces, digamos que eso entraría como una donación, entonces no te sería válida como una acción solidaria. Sí podrías trabajar con los abuelitos, con los señores, haciendo otro tipo de acción solidaria que no represente gastos tuyos en dinero ni en especie. Por ejemplo, enseñarles algo, enseñarles a leer, a escribir, a manejar un celular, alguna actividad lúdica, algo así. Sí se puede con ellos, ¿sí? Sí, porque no son parte de tu familia, de tu responsabilidad, y además no vas a recibir ninguna remuneración económica. Bueno, profe, muchas gracias. Vale, y seguimos con Lina Sánchez. Profe, lo de, por ejemplo, en la imagen al inicio también aparecía para la acción solidaria de sembrar árboles, ¿sí? Sí. Y digamos ahí, ¿qué valor sería, por ejemplo, para responder las preguntas? Sería como, no sé cómo se justifica ahí la acción, ¿cómo podemos justificarla?
Bueno, esa sería una acción solidaria que va como en pro del medio ambiente, entonces tendrías que justificarla y revisarlo desde la parte ciudadana, desde la parte de los deberes ciudadanos con el medio ambiente. Entonces, debes revisar bien las referencias bibliográficas para que lo puedas sustentar bien. Pero entonces podría ser por la parte ciudadana. Recuerden que deben enfocarlo siempre desde el curso de la ética y ciudadanía. Listo, Lina. Vamos con Diego José Díaz. Profe, están presentes los compañeros. No te escucho bien, Diego. Bueno, deme un momento, profe. Ahí ya te escucho. Yo tengo como idea, pues me surge ahí ahora que lo a usted en redes sociales, hacer un video hablándole a los niños sobre la importancia que tiene el reciclaje, las características, y ahora que ha salido como una nueva ley de colores, pues explicarles también cómo se maneja esos colores en el reciclaje. Me serviría. Sí, claro, sí te sirve y es una muy buena idea. Y se publica en YouTube o en redes sociales, ¿no? Sí, entonces tú compartirías el enlace del video. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Mañana, y creo que en horas de la tarde, ya su tutor se las estará compartiendo. Bueno, les agradezco mucho a todos por su participación, por su tiempo, por su buena disposición, por su energía tan bonita. Me di cuenta que algunos hasta se conocieron, se compartieron los teléfonos, entonces muy chévere que este espacio haya servido para todo eso. Y esto, bueno, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias.